¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez a este increíble y terrible canal. Sean bienvenidos a este grandioso video donde hablaremos sobre un tema que se supone que no debo acabar este tema porque el ser humano ha evolucionado, el ser humano ha crecido, evoluciona, aprende cada cosa, evolución tras evolución, sigue mejorando y los seres humanos al parecer no tenemos tope de inteligencia. Nosotros vamos a somos en el futuro seremos futuros Einstein cada uno de nosotros, pero al parecer yo no sé qué pasa, pero con este tipo de inteligencia, con el futuro de el mundo, del universo, del ser humano, que nos encontramos ejemplos. Me voy. Me fui. Me voy, me fui. Este chico, este niño, evolucionó tanto que su nivel de gracia Me voy, me fui. supera los límites. O sea, el mejor comediante de este planeta se quedará corto. Es increíble la gracia de este chico, que me quedo con la boca careada. Yo no sé qué decir. Esta es una gracia de otro nivel. Este chico está viéndose de una cosa que mi mente, que de seguro es más vieja que la de él, pero él está en otra época, está en otra realidad. Él tiene mucho más evolución que yo. Sus neuronas funcionan mejores que las mías. Yo no logro entender esta gracia. Me fui. Me voy al súper, regresé a la casa. Yo no le entiendo a este. Por favor, Dios, dame el conocimiento del mundo para poder conocer de qué nivel es esta gracia. Yo no le encuentro tope. Este es un futuro comediante. Este es el futuro. Y después de haber visto a este grandioso nivel de gracia, que me cae que voy a tener unas mil dudas existenciales para ver si logro alcanzar ese nivel de gracia, que en serio lo dudo, amigos, lo dudo. Creo que voy a morir y nunca voy a poder saber qué es lo que quiso decir. Yo no sé qué quiso decirme. En serio, nunca voy a poder descubrir el secreto de este grandioso comediante. Me voy, me fui. Me voy, me fui. Me voy, me fui. Me voy. Me fui. Oh my god. Is the answer. Ok, ya habrá terminado con este chico, que lo dejaré a su criterio. Yo no podré decir nada porque este chico parece un ovni. Mi chico tiene las neuronas al 100%. Yo no podré decir nada ante este chico. Yo no soy nada. Bueno, empezaremos hacia la siguiente cosa. Pues se supone que los chicos actualmente, después de pasar por esta época de ser niños, al parecer sus bromas evolucionan, y al parecer ellos, al evolucionar a adolescentes, a chicos, al parecer tienen un grito de guerra. ¿Por qué? A lo mejor este es el grito del ser humano. Al parecer este chico nos acabó de demostrar cuál es el grito del ser humano. De seguro, como ustedes ya han de saber, ustedes han de pensar, las ballenas se comunican a través de ondas, según yo, y al parecer en el agua hacen todo eso y así se comunican. En las aves la verdad lo ignoro, pero al parecer los seres humanos no nos comunicamos con palabras. Al parecer este chico está pidiendo ayuda. Yo no sé, yo no entiendo esto. Porque esto es otro de otro mundo. Esta es la grandiosa evolución del ser humano. Y ya, dejemos los juegos. Vamos con algo que supuestamente que es lo mejor de lo mejor. Porque después de que pasemos por la edad de ser unos pendejitos, de unos niños sin saber nada, con una gracia de otro mundo, y después de pasar a tener el grandioso grito de guerra o de ayuda, que yo no sé, lo ignoro, después pasamos a ser adultos y tenemos responsabilidades todos nosotros.
todos tenemos que ganarnos la vida como podamos, como yo por ejemplo aquí sentado sin ganar ni un peso aparte de aquí, pero yo quiero, porque quiero, pero no, dejemos toda esta parte, porque yo no hablaré de mí, porque yo soy nada. Hablaremos sobre gente que es algo en la vida, que tienen mucho más conciencia, son maduros y están trabajando con las ganas de su vida para sacar a su vida hacia adelante. Ok, comenzaremos con este primer ejemplo de un señor que está trabajando, creo que en una marca que la verdad ignoro, pero al parecer va a traspasar unas botellas o lo que sea esos paquetes en un diablo, ok, todo normal. No veo nada distinto, la camioneta está bien, no veo nada, no veo dónde podrían pasar algo. Esto viola las leyes de la gravedad. Newton, me has mentido. ¿Cómo es posible que lo haya fallado? Si simplemente lo jaló con las ganas de su vida y de repente, ¡pum! Y de ¡pam, pam, pam! Parecía que estaba jugando al dominó, así de que tiras las fichitas. No puede ser, amigos. No puede ser. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero, y lo más irónico de este video es la cara del señor, porque pone de aquel señor, yo no sé qué pasó, de seguro le falló los cálculos matemáticos, pero a lo mejor este siguiente señor, este es alguien que creo que es el Popeye, este es Popeye, este sí come. Подготовочный процесс. Ну чё, давай. Este señor creo que se pasó de la receta del Popeye y de lo visto con su fuerza, con la fuerza de su forma de ser, con sus musculotes, va a tapar esa cosa. Y de lo visto va a funcionar porque él ha entrenado por años para hacer esta cosa en realidad. Газуй! Ok amigos, se acaban de aprender algo, no se jueguen con el Popeye. Acaban de aprender que el ser humano ha evolucionado a día, año tras año, y no para de evolucionar porque cada vez tenemos más formas de comunicarnos, cada vez tenemos más formas de parar las cosas, y cada vez tenemos mayor nivel de bromas. Me voy, me fui. Y ahora sí se preguntan, ¿por qué me minjas? ¿Por qué tienes esto? Lo hago por tu bien, amigo. Chido, güey. Adiós. Bueno, ¿y ahora qué? Vamos a continuar con esta vida antisocial.